La cruz ha cumplido su propósito, que la redención está consumada, como lo vimos unos capítulos de Tetelestai. Todo se ha cumplido. La deuda ha sido pagada por completo. Y ahora, entonces los creyentes pertenecen a la familia de Dios. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 11 al 31. Hermano, hay días que son diferentes a otros, días que cambian de manera absoluta nuestra vida. Recuerda usted tal vez una boda. Nuestro matrimonio es un día especial para nuestra vida. El día cuando nos casamos. Ya me imagino a Daniel y Lupe haciendo memoria de ese día. Es algo que no se olvida jamás, seguramente. O el nacimiento de un hijo, cualquier hijo que tengas, ya sea el primero, el segundo. Hoy es un buen día para pensar en ese día, para felicitar a los padres en su día también. Y hay tantos días importantes, días donde, por ejemplo, hemos recibido una noticia que jamás se nos olvida. A propósito del Mundial, hoy en día, un domingo como hoy, el 5 de septiembre del 93, los colombianos no lo olvidamos, el 5-0 en Argentina, Buenos Aires. Es algo histórico que nos quedó ahí grabado en nuestra mente. Ese mundial incluso va al repechaje Argentina contra Australia y para el mundial de USA, justamente aquí, USA 94. Definitivamente hay días en que hacen un antes y un después, una línea divisoria en nuestra vida. Pero existe un día que cambió más que una vida, cambió la historia del mundo. Tanto así que en nuestra historia queda registrado el antes y después de Cristo, ¿verdad? Esto es tan importante porque cambió el sentido de la humanidad. Pero sobre todo y más importante, cambió nuestra relación con nuestro Dios, adquiriendo esa nueva posición de hijos. Y ese fue el día en el que Jesucristo, como vimos en la predicación pasada, sale victorioso de la tumba. Pero cuando llegamos a este capítulo 20, encontramos algo sorprendente. Y vemos aquí que a pesar de la majestuosa resurrección de Cristo, qué peculiar que no vemos a nadie celebrando. Nadie está cantando de alegría o proclamando un himno de victoria, ¿verdad? Consecuente con la resurrección de Cristo. Por el contrario, vamos a ver en este pasaje, vemos a María llorando cerca de la tumba. Los discípulos están asustados, escondidos, a puerta cerrada. Y Tomás, dudando si realmente ocurrió la resurrección. ¿Pero por qué sucede esto? Porque aunque la resurrección evidentemente sí ocurrió, como lo constata la Biblia y tantas otras pruebas que tenemos frente a eso, ellos todavía no alcanzan a dimensionar o a comprender lo que implica la resurrección de Cristo. Ellos no tienen la perspectiva correcta frente a este hecho majestuoso y victorioso. Y esto es justamente lo que el Evangelio de Juan en este pasaje nos quiere enseñar el apóstol Juan. Así que lo invito para que veamos en este pasaje de capítulo 20, ver cómo la resurrección no solamente cambió el destino de Cristo, sino la resurrección cambió el destino de todos aquellos a los que Cristo se revela. Capítulo 20 de Juan
Aquí en este pasaje veremos algo peculiar que quiero que ponga atención en la lectura, y es cómo Cristo se revela a diferentes personas y cómo se acerca a ellas, y al hacerlo transforma totalmente la perspectiva o la forma que ellos tenían en esa situación particular. Lo que para ellos parecía tal vez una derrota, un fracaso, un triste final, resulta ser el comienzo victorioso de algo mucho más grande que ni siquiera podían dimensionar. Juan 20, del versículo 11 al 31. Algunos, la Nueva Biblia de las Américas, voy a leer, ustedes en la versión que tengan. Aparición de Jesús a María Magdalena. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos, subraya hermanos, y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. Y que Él le había dicho estas cosas. El 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, el domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo
creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios bueno. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por el privilegio inmerecido de poder proclamar tu palabra, Señor. Permíteme, a través del poder de tu Espíritu Santo, expresar de manera sencilla y que la audiencia pueda recibir de manera profunda, con la profundidad de tu palabra, el mensaje, Señor, que tienes preparado para el día de hoy. Padre, permíteme en mi imperfección, de manera alguna, estorbar, sino contribuir, si es tu voluntad, Señor, en ese propósito y edificarnos con tu palabra. Te amamos, te bendecimos y pedimos el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pasaje es hermoso, tremendo, con mucha carga teológica dentro del mismo. Desafortunadamente, el tiempo nos limita y voy a abordarlo a partir de 4 sencillos puntos. El primer punto está del versículo 11 al 18, el tramo más largo. Y tiene que ver, lo titulé así, Cristo se acerca al que llora. En estos 4 puntos vamos a ver cómo el Cristo resucitado se revela a 4 personas en 4 escenarios distintos y cómo ese acercamiento transforma esa situación inicial. Y ese primer punto que vamos a ver en el pasaje que acabamos de leer, el primero comprende del 11 al 18, es el encuentro con María Magdalena. Cristo se acerca a María Magdalena que está ¿qué? Llorando, ¿verdad? Y ella llora y está ahí cerca del sepulcro, ¿verdad? Porque veíamos en la predicación anterior, en el pasaje anterior, que Pedro y Juan se habían ido ya. Llegaron, vieron, Juan llegó hasta la entrada, Pedro entró rapidito, se fueron a contar lo que habían visto, pero María, ella sigue ahí en el sepulcro, llorando. Ella sigue llorando y la palabra en el hebreo que se describe no es cualquier lágrimas de cocodrilo, como decimos por acá, ¿no? Era un dolor intenso. Lloraba, pero con ganas, con sufrimiento, con pesar real profundo. Tal vez ustedes en algún momento han experimentado un dolor parecido y pueden tan siquiera llegar a imaginar el sufrimiento, el llanto que puede ser o que estaba experimentando María, un llanto intenso, desgarrador. Y ella no estaba derramando unas pocas lágrimas, estaba llorando de manera intensa y ese dolor real se debía a una razón muy sencilla. Y es que ella cree que Jesús todavía está muerto. Esa es la razón por la que ella está llorando así. Que está muerto y peor aún, el cuerpo no está. Y observe aquí algo importante. La realidad ya había cambiado aquí. Jesús está resucitado, ha resucitado. Ya Cristo había vencido la muerte. Sin embargo, María está viendo la realidad con otro lente. Ella no está viendo la realidad a través de la luz de la resurrección de Cristo. Ella lo sigue viendo desde la perspectiva de la muerte, del sufrimiento, de la humillación que recibió Cristo y que en medio, a pesar de estar más de 3 años caminando en el ministerio con Cristo, piensa que allí terminó todo. Por eso
responde a la persona que está ahí, piensa que es, ella piensa que es Jesús, pero ella piensa que es el que cuida el huerto, dice la cita. ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Es decir, ella no, su problema no es falta de amor, sino realmente una falta de comprensión de lo que realmente está sucediendo en ese momento. Y ella todavía no entiende lo que Dios ha hecho. Y muchas veces ocurre exactamente lo mismo con muchos de nosotros. No porque Cristo haya dejado de reinar, o no porque Cristo no haya cumplido sus promesas con nosotros, sino porque seguimos interpretando las cosas a partir de una perspectiva totalmente equivocada y distorsiona eso nuestra realidad. Entonces Juan nos muestra una de las escenas más hermosas del Evangelio. Está Jesús allí delante, usted sigue los versículos, Jesús está delante de María, ella piensa que es el que cuida el huerto, el jardín que está allí. Pero imagínate, María cerca del sepulcro y no reconoce a Jesús. Ella lo confunde con el jardinero, hasta que Jesús pronuncia una sola palabra. ¿Qué le dice? Su nombre, ¿no? María. Y en ese instante todo absolutamente cambia. Si usted observa en el pasaje, piense usted que muchas veces hay voces que nosotros escuchamos día a día, muchas voces, ¿verdad? Y tantas voces escuchamos en el día, pero no todas las recordamos. Hay algunas voces, a pesar de tantas que escuchamos, que sí rápidamente nos quedamos. Tal vez la voz de nuestro hijo, la voz de nuestra esposa, la voz de nuestras madres. En medio de tantas voces, nosotros, esa voz es más familiar y la podemos reconocer, ¿verdad? La voz que amamos profundamente, esa voz reconocemos. Entre cientos de personas, nosotros podemos identificarla en un instante, rápidamente. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. María está reconociendo la voz de Jesús, su pastor. Y esto nos remite a algo muy profundo que vimos en Juan 10, ¿verdad? Si usted ve unos capítulos más en Juan 10, donde describe a Jesús como ese buen pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por nombre. Personalizado. Eso implica una intimidad, una relación personal con Él. La fe de María no comenzó en ese día porque ella encontró a Jesús. No. Fue Cristo quien tomó la iniciativa. Esa fe comenzó porque Jesús se reveló a María. Y qué bueno recordar, en términos de salvación, que es Él quien realmente tiene la iniciativa. Cristo es quien toma la iniciativa de la salvación. Siempre esa iniciativa le pertenece a Cristo. Nosotros no tenemos nada que aportar ahí. No fue María la que por sí misma abrió los ojos y me di cuenta. Fue la intervención y la iniciativa divina la que le permitió cambiar esa perspectiva equivocada a María y ver las cosas como realmente ocurrieron. Pero no solo eso, sino que transforma la realidad. María estaba llorando, estaba y no cualquier tristeza, un llanto profundo, real, intenso. Pero ese encuentro, esa iniciativa que toma Cristo y que tiene un encuentro con María, transforma todo y cambia las lágrimas de María en gozo, en alegría. Y vemos entonces que la mujer que llega al sepulcro buscando un cuerpo muerto, encuentra al Salvador vivo y resucitado. La mujer que llega dolida, con llanto,
se convierte en un testigo, porque luego va a seguir, Cristo la manda a contarle a los demás discípulos ese encuentro que tiene con Cristo, lo que ha visto con sus propios ojos. Pero observe algo precioso que vemos ahí en ese mismo pasaje de Juan 20. Jesús dice, le dije que subraye, ¿verdad? Ve a mis hermanos, cuando la manda así, ¿a dónde? Ve a mis hermanos, está diciendo allí en ese capítulo, en ese pasaje. Y esto es la primera vez que Jesús está utilizando la expresión hermanos para referirse a sus discípulos. Y esto nos trae contera lo que realmente ha sucedido, que la cruz ha cumplido su propósito, que la redención está consumada, como lo vimos unos capítulos, tetelestai. Todo se ha cumplido. La deuda ha sido pagada por completo. Y ahora, entonces los creyentes pertenecen a la familia de Dios. Juan 1:12 dice, ¿verdad? Todos los que creen y reciben son parte y se convierten en hijo de Dios. Tal vez hoy alguien ha venido mirando únicamente, así como María, con una circunstancia, con una perspectiva distorsionada, y ha venido hoy así. Y lo que ve es eso, no puede ver nada, y lo que ve no es muy alentador, ¿verdad? Pero este pasaje nos recuerda esta verdad, que es una verdad fundamental, que nuestra realidad no está determinada por lo que las circunstancias nos dictan, sino nuestra realidad está determinada por la resurrección victoriosa de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vemos también en el pasaje que María no era la única que necesitaba tal vez comprender esta nueva realidad, ¿verdad? Y aquí vamos a pasar al segundo punto, porque mientras ella estaba llorando ahí en el sepulcro, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Qué dice el pasaje? Estaban escondidos detrás de las puertas porque tenían miedo a los judíos, dice la cita. Y por el segundo punto vamos a ver entonces el escenario de Cristo revelándose ¿a quién? A los discípulos. Versículos 19 al 23, que es la aparición a los discípulos. Cristo se acerca también entonces, se acercó en el primer punto con María, ¿a quiénes? A los que están tristes, a los que lloran. Ahora el segundo punto, se acerca ¿a quiénes? A los que temen, a los que tienen miedo. Ahora es ese mismo día, pero en la tarde. Es la tarde de ese mismo día, dice el pasaje. Juan nos está mostrando que están ellos reunidos allí a puerta cerrada, pero Juan no está diciendo por qué, ¿no? Dice por miedo a los judíos. Está ahí. ¿Qué imagen tan impactante podemos notar nosotros ahí? Porque Cristo ha sido resucitado, como vimos en el caso de María, pero los seguidores, sus discípulos, las personas más cercanas en el ministerio, en la tierra de Cristo, están viviendo como si estuviera muerto todavía, con miedo. La realidad ya cambió, pero ellos todavía no comprenden esa realidad, no viven conforme a esa realidad. Y entonces sucede algo extraordinario. Ojo, y subraya eso a mí me gusta subrayar, resaltar las cosas que me llaman la atención. Dice, Jesús vino y se puso, ¿en dónde? ¿Detrás de ellos? En medio de ellos. Qué imagen tan hermosa. ¿No le parece a usted? El Señor no aparece allá en una esquina o allá a distancia, como allá detrás mirando, como que no quiere notarse o indiferente, observando desde afuera. Él se coloca en medio de su pueblo. Y por eso nosotros debemos darle ese lugar que corresponde. Cristo estar en el centro de nuestras vidas. ¿Y cuáles son las primeras palabras? Dice, paz a ustedes. Es lo primero que proclama. Y hay que destacar que esto no es un saludo formal, ¿no? Solamente un WhatsApp, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, esto es una proclamación del Evangelio. ¿Sabe por qué? Vaya usted
Ahí en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5.1. Pues si quiere anótelo y lo ve en su casa. Romanos 5.1, ¿por qué es una proclamación este mensaje de Jesús del Evangelio? Porque Pablo está diciendo, por tanto, es decir, como consecuencia, habiendo sido justificados por la fe en Cristo, tenemos, ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La paz que Cristo anuncia fue comprada en la cruz. Isaías también lo menciona, qué bueno, y conocidísimo ese siglos antes, conocido versículo, ¿verdad? Dice, Isaías 53, dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, ¿no? Dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo, ¿por qué? ¿Por qué el castigo? Por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. La guerra entre Dios y el pecador ha terminado gracias a ese sacrificio que Cristo, como lo decía en un principio, la deuda fue pagada, la condenación ha sido plenamente satisfecha, hemos sido reconciliados, la reconciliación ha sido lograda, hemos alcanzado eso y debemos estar felices y es por eso que Cristo nos dice, paz a ustedes. Realmente estamos en paz con Dios gracias a ese sacrificio. ¿Me sigue? ¿Entiende lo de qué paz está hablando Cristo? ¿Qué pasa después? Le muestra las manos y el costado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo muestra las manos y el costado? Dice el pasaje. Precisamente, y lo hablábamos tal vez en algún momento, porque la fe cristiana, y incluida esta paz cristiana, descansa sobre hechos objetivos. La paz que habla Cristo no se trata, como a veces el mundo quiere verla, una ausencia de problemas. Esa no es la paz que se habla. No viene de un pensamiento positivo, de que el médico te diga alguna situación negativa y tú lo amarro, lo desato y lo vuelvo a amarrar para que se vaya a otro lado, o yo voy a pensar positivo y se va a desconocer la realidad por eso. No. Claro, el pensamiento positivo, lo he dicho siempre que me preguntan, es mejor que el pensamiento negativo, pero no se puede confundir eso con la fe que está sostenida en hechos objetivos también. Esa paz viene de saber que Cristo murió por nuestros pecados, como lo mencionaba ahora, y que resucitó por nuestra justificación. Y eso es importante que lo tenga claro. Por eso las heridas permanecen visibles. Y cuando usted y yo estemos en la presencia de Cristo, ese va a ser un lindo recordatorio eterno que podemos acercarnos y ver esas marcas que tuvo Él en la cruz, ese sacrificio por cada uno de nosotros, ese precio que pagó tan alto por nuestra redención. Pero note que Jesús no solamente les da paz, Él también les da un propósito, un sentido, ¿verdad? Mire lo que dice, como el Padre me ha enviado, ¿qué pasa? Así también yo los envío. ¿Sí lo nota en el pasaje? Es decir que la resurrección no solamente consuela a la iglesia, ¿verdad? Sino nos da un propósito, envía a la iglesia ese propósito, a esos nuevos creyentes. Y qué interesante la parte, mira lo que dice, que Jesús sopla sobre ellos, ¿verdad? Cuando habla de ese soplo, no sé a usted inmediatamente si no se le viene esa relación y conexión con el Génesis, ¿verdad? Cuando en la creación, ese hálito de vida, ese soplo de vida que le da al hombre, aquí Jesús, ese soplo de vida que le dio a Adán en Génesis, ahora Cristo está soplando sobre su pueblo, sobre sus creyentes, sobre sus hermanos, su familia en Cristo ahora. Y así como esa nueva creación, como Adán en la creación, le sopló ese aliento de vida, Cristo está soplando el Espíritu Santo a todo aquel que ha nacido de nuevo, a esa nueva creación. Qué lindo esa
semejanza. Qué bueno es recordar que muchas veces nosotros permitimos que nuestro corazón sea gobernado por temores y demás dudas, y es porque realmente nosotros perdemos la perspectiva y olvidamos quién está sentado en el trono, quién ha vencido la muerte. Y por supuesto, como le decía ahora, la resurrección no elimina todos los problemas mientras estemos en este lado de la eternidad, pero sí cambia completamente la forma en que vemos los problemas que estamos experimentando. Qué lindo el Salmo 46, muy conocido tal vez por ustedes. Dice el Salmo 46, los primeros versículos: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Y el versículo 10 de ese mismo Salmo 46 dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Es un recordatorio de que Él está en el trono todavía gobernando, que Él no ha perdido el control. Sin embargo, a pesar de todo esto, hermano, había un discípulo, ¿verdad?, que no estaba allí. El pasaje nos lo dice, ¿verdad? ¿Quién es? Exacto, y su problema no era el temor justamente porque no estaba ahí. No era el temor que estaba escondido. Su problema, ¿sabe cuál era? La incredulidad. Y ese es el tercer punto. Tercer punto, Cristo se acerca también al que tiene duda. Se acerca con María, el que llora. Se acerca a los discípulos que tienen miedo. Y se acerca a Tomás. Y se revela a Tomás, que tiene duda. Versículos 24 al 29. Tomás escucha el testimonio de los demás, porque los demás le cuentan. Lo que pasa es que Tomás no estuvo ahí cuando se le aparecían los discípulos, ¿verdad? Ese fue el problema para él. ¿Y qué responde Jesús en ese pasaje? Dice esto, ¿qué responde Tomás? Si no veo, él no dice, no creo, ¿verdad? Si yo no veo, no voy a creer. Muchas veces usted ha notado, ha escuchado que se ha criticado mucho a Tomás, ¿verdad? Y porque, ¿cómo no fue a creer? Imagínese viviendo todo ese tiempo con él y cómo va a decir esas cosas. Hasta se rasgan las vestiduras de decir eso. Yo no hubiera hecho eso. ¿Cuántos de nosotros, qué bueno es reconocer, de verdad, que esa expresión que está dando Tomás allí está revelando algo tal vez profundo y algo muy humano, muy legítimo dentro de nuestra humanidad. Y es que nosotros muchas veces queremos esa certeza en nuestro camino, en nuestra madurez, en nuestro proceso. A veces queremos certeza, queremos evidencia, queremos pruebas, queremos comprobar por nosotros mismos. No creemos, y ella me lo dijo, no, es que yo tengo que ver, yo tengo que tocar, yo mismo tengo que... ¿Qué dice en el pasaje? Dice que una semana, 8 días después, ¿verdad? Dice, 8 días después Jesús aparece nuevamente, pero esta vez va específicamente por alguien, ¿verdad? Va específicamente por Tomás. Esto a mí me llama mucho la atención. Es extraordinario realmente la paciencia que notamos acá de Dios que tiene con nosotros. Con Tomás en ese, y usted piense la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿No le parece a usted hermoso saber que Jesús no nos abandona a pesar de nuestra incredulidad muchas veces, de pedir evidencia y que debo tocar, ver, probar? Él no nos descarta, no nos desecha, no nos reemplaza, sino Él toma la iniciativa y nos busca. Y cuando aparece, mire lo que hace Jesús, repite prácticamente las mismas palabras de Tomás, ¿verdad? Que Él había anunciado en ese momento. Ahí no estaba Jesús, digamos, según el relato del pasaje. Pero esto demuestra que Jesús había escuchado, y esto apunta a una característica del mismo Jesús como Dios, que es la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios, porque Él escuchó y sabía muy bien lo que Tomás había hecho.
Y además también demuestra que Jesús conoce el corazón humano, conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones. Qué bonito es recordar y saber que tenemos esa relación con Él. Como un padre cuando enseña a caminar a un hijo, ¿o se recuerda cuando le enseñaron a caminar o montar bicicleta? Que Él estaba ahí con usted y cuando usted se caía, yo no sé si a usted le pasó, su papá si caía en la primera caída, le dejaba, ¿sabe que usted no sirve para eso? Y lo dejaba ahí tirado con la bicicleta, ¿no? Espero que no, en el Día del Padre no vaya usted a quemar a su papá con eso si hizo eso. Pero realmente es una muestra de que no nos abandona en medio de los tropiezos que podamos tener, sino por el contrario, está para levantarnos, para sostenernos, si nos refugiamos en Él, para ayudarnos y alentarnos a continuar, para que para que podamos nosotros, como lo ha prometido a sus hijos, perseverar hasta el fin. Ese que comenzó la buena obra, va a continuar perfeccionándola hasta el día que estemos allí con Jesús frente a frente. Qué hermoso esa promesa, ¿verdad? Y no estamos diciendo que Él está aprobando la incredulidad de Tomás, ¿no? Lo que estamos diciendo, estamos resaltando es que esa paciencia extraordinaria que tiene Jesús con aquel que lucha y quiere seguir manteniéndose y da la batalla, sigue dando la buena batalla en medio de todas las dificultades que puedan tener. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Dice, trae tu dedo, ¿verdad? Tu mano aquí donde tengo las marcas. Y en ese instante ocurre algo totalmente maravilloso, extraordinario. Usted lo ve ahí en el pasaje. Porque ya ahí Tomás, después que le dicen, usted dirá, no, ya por pena, ya se le apareció, ya que Tomás ya no quiso acercársele por pena, ¿no? Qué vergüenza con Jesús, que la confrontación que tuvo. No, Tomás ya no necesita tocar o no necesita examinar o comprobar por sí mismo en ese momento, es porque sucede algo todavía más extraordinario. Y usted lo puede ver ahí en el pasaje, porque en las palabras o la respuesta que da, la manera como responde Tomás, ¿verdad? Y es una de las expresiones más gloriosas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene un encuentro y ve al Señor Jesús resucitado. ¿Qué responde Tomás? Señor mío y Dios mío. Tomás llega al punto donde toda persona debe llegar en un momento de incredulidad. La incredulidad, al encontrarse con el Jesús resucitado, nos debe llegar a eso, a la adoración completa. Es una expresión de adoración, Señor mío, Dios mío. Está viendo al Dios mío, está reconociéndolo como el Dios mismo resucitado, aquel que venció la muerte. Ya no basta con admirarlo solo como tal vez algunos pueden admirar a Jesús, ¿verdad? Hemos hablado como un maestro, como un buen hombre de enseñanzas o de cualquier otro tipo, sino rendirnos completamente a Él como reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador personal. Esa es la manera como debemos reconocerlo después de ese encuentro con el Cristo resucitado. Y esto es porque la resurrección no exige ser explicada. La resurrección o ese encuentro con el Cristo resucitado exige una respuesta por parte de nosotros. Y la mejor respuesta que jamás se pueda dar salió de las palabras de este hombre que tanto juzgamos y acusamos de incredulidad, ¿verdad? De Tomás. Señor mío y Dios mío. Esta es la meta de todo el Evangelio y es lo que Juan nos está diciendo a lo largo de todo este Evangelio. Porque él comienza diciendo, ¿cómo comienza Juan? El verbo, que al principio el verbo era Dios, ¿verdad? Y cómo ese inicio del Evangelio de Juan ya viene terminando con el gol o la meta, que es el reconocimiento a través de esta declaración de Tomás, Señor mío y Dios mío. Si ven hacia dónde nos lleva o dónde nos quiere llevar
Juan, a través de su evangelio, esa resurrección confirma lo que realmente es Cristo, el mismo Dios. No solamente ese maestro, ese profeta o ese como lo quieran reconocer, sino el Dios mismo. Dios hecho hombre, ese Rey victorioso que venció el pecado y venció la muerte misma. Y miren, Jesús también entonces en ese momento pronuncia unas palabras que van directamente para nosotros. Ojo con esto y subráyelo. Estas palabras van para nosotros ahora. Bienaventurados los que no vieron, ¿verdad? Es lo que está diciéndole. Bienaventurados, eso es para nosotros. Si usted no se había dado cuenta, pégale al que está al lado y dígale, y eso para usted si está durmiendo. Y sin embargo creyeron, dice, bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Primera de Pedro 1:8, tal vez sea una de las concordancias más hermosas para este momento, esa relación que hace el pasaje, que dice que aunque ahora no lo ven, creen en Él. Dice, y se gozan con la alegría gloriosa. Primera de Pedro 1:8. Voy a leer la NTV. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Hermano, ¿usted se goza? ¿Confía en el Señor y se goza en Él? ¿Con una alegría gloriosa e indescriptible? Precisamente por eso, Juan concluye explicándonos por qué escribió este evangelio. Y es el último punto de este mensaje. Cristo sigue acercándose por medio de su palabra. Versículos 30 y 31 describen el propósito de este evangelio. No lo busque en otro lado, de manera literal Juan lo pone para que usted no entre en dudas y busque en otro lado. Dice, estas se han escrito, el 31, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan entiende y sabe que muchos de los creyentes no van a poder tener ese privilegio que ellos tuvieron de ese contacto directo, de andar con Jesús esos más de 3 años y medio, de ver la muerte y sobre todo la resurrección y todos estos encuentros, estas revelaciones que Cristo ha tenido en lo que hemos comentado y muchas otras que se apareció a tantas otras personas. Él sabe que no vamos a ver esa tumba vacía, que no vamos a ver sus heridas. Para muchos de nosotros menos mal, porque si no, peor que Tomás hubiéramos pedido más evidencias, ¿verdad? Hasta una foto para tener ahí la evidencia con él. Aunque nosotros no tengamos esa evidencia, Juan se pudo haber preguntado, ¿cómo van a creer las nuevas generaciones entonces si no estuvieron con nosotros? Esa respuesta es sencilla. Y se encuentra en ese versículo. ¿Por medio de qué dice entonces? Del testimonio apostólico, que fueron los que estuvieron allí, pero sobre todo por medio de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios. Por esta es la manera. Por eso Romanos 10:17 dice, ¿verdad? Que es por medio de la fe, ¿es por medio de qué? Del oír. Y el oír por medio de Cristo es el que nos permite ese oír. También dice que muchas otras señales hizo Jesús, ¿verdad? Pero estas se han escrito, ¿por qué? Para que crean. Miren, Juan no escribió este evangelio para entretenimiento, o para hacer registros históricos, o para satisfacer curiosidades. Ay, ¿qué habrá pasado con Jesús? ¿O qué milagros habrán? Sensacionalismo, no. Ese no fue el objetivo de Juan a través de este evangelio. Él lo escribió para conducir personas mediante la fe en Cristo a Dios, a esa relación legítima con Dios Padre. Y esa fe tiene un propósito glorioso. Destaque usted, porque dice que para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Qué tipo de vida? Una vida eterna. Una vida reconciliada con Dios, una vida que comienza ahora, no cuando usted se muere,
sino el momento en que nace de nuevo. Y continúa por la eternidad, para siempre, sin término de continuidad. Para concluir, quiero destacar que Juan no escribió esto que ocurrió hace más de 2000 años con Jesús, sino es una oportunidad para que nosotros nos sensibilicemos o reflexionemos, que tal vez Juan lo escribió para colocarnos en una posición delante, que nos lleva a reflexionar delante de esa misma pregunta con la que fueron confrontados María al llorar, los discípulos por el miedo y Tomás con la incredulidad. Y esta pregunta es hoy para ti. ¿Qué harás con Cristo resucitado? ¿Qué harás con Cristo resucitado? Porque, hermano, el centro de este evangelio no es María Magdalena, no son los discípulos, no es Tomás siquiera con su incredulidad, ni ninguna otra persona. El centro es Cristo mismo. Es Cristo vivo, exaltado, resucitado, quien venció la muerte y ha pagado eso que no podíamos pagar y que se ha revelado a su pueblo y sigue hoy en día revelándose a través del testimonio apostólico y de la palabra escrita. Así que hoy la pregunta sigue siendo la misma para ti hoy. ¿Crees que Jesús es Dios, el Hijo de Dios? ¿Crees que Cristo es el Hijo mismo? ¿Que es Dios mismo? Porque Él sí realmente resucitó, de eso no cabe duda alguna. Así que vivamos conforme a esa verdad, porque de esa manera podemos entender que ninguna tumba tiene la última palabra, ninguna circunstancia apremiante o difícil va a tener la última palabra, ningún pecado va a tener la última palabra, ningún enemigo va a tener la última palabra. La última palabra le pertenece al Cristo resucitado y al contemplarlo por la fe podemos unirnos a esa confesión de Tomás, no solamente de labios para afuera, sino desde lo más profundo de nuestro corazón. Se puede usted unir a esa y decir y reconocerlo, Señor mío y Dios mío. Porque cuando Cristo resucitado se acerca a nosotros, en cualquiera que sea la situación en que estamos viviendo, recuerde usted, nuestros ojos pueden ser abiertos y aquello que no vemos allí, vamos a recibir esa luz de Cristo, vamos a recibir ese aliento, esa fuerza necesaria para atravesar cualquiera que sea la circunstancia, si somos conscientes y vivimos en esa verdad de Cristo. Que nuestras vidas sean transformadas cada día por un encuentro personal con el Cristo resucitado. Es mi oración. Amén. Padre, bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por este mensaje que nos permites recibir de tu palabra escrita, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Padre. Gracias por recordarnos el poder transformador al encontrarnos con Cristo resucitado, desde el encuentro con María, quien llora, con los discípulos que temían, con Tomás que dudaba, y con esas generaciones que no vivieron ese tiempo contigo y que nos permitan tener la perspectiva correcta en medio de cualquier dificultad, de cualquier prueba, pero sobre todo que podamos vivir con la gratitud de todo lo que has hecho, Señor, la redención, el vencimiento al pecado, a la muerte, lo que hiciste, como ese que expresa ese Cristo resucitado, ese triunfo, que sigues en el trono y podamos refugiarnos en ti, confiar y vivir gozosos, experimentando esa tremenda y majestuosa verdad. Señor, te amamos, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.